Listo, señores, señoritas, bienvenidos, bienvenidas a nuestra última clase de contabilidad, porque ya de aquí hace el examen la próxima semana. Así que oficialmente hoy es nuestra última clase de la asignatura. Entonces, hoy lo que vamos a ver es el segundo reporte de los estados financieros que yo considero de los más relevantes. Yo les había dicho que hay algunos, pero para mí los dos más importantes para tomas de decisiones y para personas que son dueños de negocios, emprendedores como ustedes, futuros dueños de empresas, gerentes, todo, es el balance de situación inicial que lo vimos la semana pasada, donde está el activo, el pasivo, el patrimonio, y el estado de resultados que vamos a ver hoy, que es en donde se ve la pérdida o ganancia de la empresa. Aparte de eso, sí hay uno que bueno, no se ve en la asignatura, pero es muy importante, es el flujo de efectivo o el estado de flujo de efectivo, pero eso no se le ve en la asignatura, ese más es un reporte para controlar la liquidez de la empresa, pero es muy importante que ustedes sepan que existe ese reporte. Entonces, ¿qué también vamos a ver? Aparte del estado de resultados, vamos a ver lo que les decía la semana anterior. Vamos a ver unos ejemplos ya de estados financieros reales. Les voy a enseñar la banca, ya vimos la semana anterior. Y también vamos a ver en la superintendencia de compañías que ustedes pueden investigar los datos de cualquier negocio. Ustedes algún rato tienen curiosidad de investigar X empresa, ustedes van a poder ver los datos financieros. Entonces, a la final, claro, si ustedes, por ejemplo, les ofrecen un trabajo en una empresa, sería interesante saber si la empresa es rentable o no, o si está bien financieramente, porque ¿cómo voy a dejar tal vez un trabajo que tengo por una empresa que está mal financieramente? O sea, es un criterio, ¿no? Y también les voy a enseñar, bueno, un reporte, los estados financieros que yo utilizaba en uno de mis negocios, que bueno, sí les comenté al inicio, tuve que cerrarlo por temas de la pandemia, pero más que todo para que vean el reporte y cómo se lo debe utilizar. Listo, entonces, sin más, arranco, al final daré unas indicaciones finales previas al examen y arrancamos. Entonces empiezo a compartir la pantalla, déjenme cerrar, estaba Buenas tardes, Nico. algunas cosas abiertas y listo. Entonces, déjenme ver, aquí estoy en la plataforma y listo. Entonces estamos en la semana 8, ok. Vamos y comparto pantalla. Listo, entonces, como les decía, este es el contenido de la semana 8, el estado de resultados que prácticamente me permite saber si mi empresa está rentable o no. Aquí están los contenidos que vamos a ver y aquí está la presentación, como siempre que ustedes tienen que ver. Se recuerden que siempre hay un encuentro grabado. Espero que lo hayan podido revisar durante la semana. Entonces me voy a bajar la presentación. Clase 7, déjenme ver si es la que descargar. Ah, les he dado, ahí sí, error mío. Ya les voy a poner el archivo correcto. Me olvidé, he dejado el archivo anterior. El que se descargó, ignórenlo, por favor, es de la profe Lorena, que ella antes dictaba y creo que por error no lo he cambiado. Pero bueno, por favor, ignoren, yo ya voy a poner, apenas termine la clase, yo ya pongo el archivo actualizado. ¿Listo? Es más, denme un segundo, no sé a qué momento no, mejor no. No quiero que pierdan el tiempo de clases. Entonces, esta presentación ya les voy a publicar para estar actualizada. Entonces, como os decía, vamos a ver ahora el estado de resultados, que básicamente vamos a ver cómo se lo elabora. O sea, aquí ya la anterior semana lo que vimos son activo, pasivo y patrimonio. Ahora vamos a ver el reporte en donde metemos los ingresos y los gastos. Y dos cuentas adicionales que son propias de nuestro país. No sé si habrán en otros países, puede ser que sí, puede ser que no, que es la utilidad de los empleados y el famoso impuesto a la renta. Vamos a ver cómo se calculan y en dónde van. Entonces, eso también es lo que vamos a ver. Vamos a ver las generalidades y cómo se lo realiza. Entonces, consideraciones generales, el estado de resultados también se le conoce como el famoso PIG, que es pérdidas y ganancias. Eso significa el PIG. De hecho, yo lo conocí como PIG, después me enteré que se llama formalmente estado de resultados, pero pérdidas y ganancias es lo mismo. Entonces, ahí es donde, como dice, es aquel que muestra los efectos de las operaciones de una empresa y su resultado final, sea ganancia o pérdida. Como ustedes han visto, las empresas tienen ingresos y gastos.
y al final del día, ingresos menos gastos me da una utilidad de pérdida. Y ahí me dice qué también vale empresa o no, rentable. Y obviamente para cuando ustedes tengan su propio negocio, si ya tienen su negocio, ustedes al final del año o del mes pueden ver una utilidad. Pero claro, si son trabajadores, saben que si están ustedes trabajando para una tercera empresa, bajo relación de dependencia, tienen que saber que existe el 15% de utilidades, que es un derecho de los trabajadores. Entonces, eso vamos a ver. Entonces, aquí está enfocado en expresar de forma acumulativa las cifras de rentas, que son los ingresos, y los costos y gastos resultantes. Lo que les decía, déjenme ingresarle a unos compañeros que están, creo que en espera, me parece, pero no los veo. Me parece que han ingresado. Sí, me parece que ya estamos todos. Ya, sí, no tengo nadie aquí pendiente. Listo, entonces, en resumen, todos los ingresos y gastos que se ha generado la empresa. Aquí en el Ecuador, normalmente el SRI, que es una de las instituciones que que regula fuertemente a los negocios, y la Superintendencia de Compañías, nos obligan a reportarlos de manera anual. Y el ejercicio siempre va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, todos los ingresos y gastos que se generaron entre esa fecha tienen que ir en el estado de resultados. Entonces, como obligación, obligatorio por normativa, nosotros tenemos que presentar una vez al año. Pero ya por temas yo creo, de control financiero, de reportería, de toma de decisiones, yo sí les recomiendo que esto tiene que ser mensual. En la mayoría de biografías a ustedes les van a decir que debe ser anual, como les mencioné, pero realmente tener estos reportes debe ser de manera mensual, porque ustedes tienen que ver mes a mes cómo va el negocio. Imagínense que yo voy a esperar hasta diciembre a ver cómo va mi negocio. No, hasta eso capaz que mi negocio ya quiebra. Entonces, por eso yo necesito tener reportes de manera mensual para yo tomar decisiones. Recuerden, señores, señoritas, que la contabilidad, uno de los factores súper importantes es que la contabilidad me permite tomar decisiones. Y por eso me da información valiosa para yo poderlo hacer así inmediato. Entonces, como digo, si yo espero todo el año hasta que me llegue la información financiera hasta fin de mes, fin de año, ya estoy frito. Entonces, como recomendación es siempre mensual. Obligatorio por ley, anual, ¿sí? Entonces, el procedimiento, como les decía, registrar ingresos y registrar los costos y gastos, establecer la utilidad de pérdida y determinar el valor de impuestos a pagar. Bueno, acá, como lo vamos a ver más adelante, el Estado, nosotros las empresas tenemos que, deben pagar el 25% del impuesto a la renta todos los años. Eso se calcula sobre la utilidad, menos la participación de empleados, que ya vamos a ver a continuación. Listo, entonces, súper breve la explicación, por favor. En resumen, este reporte consolida los ingresos y gastos de la empresa y al final me da una utilidad de pérdida. ¿Listo? Como recomendación, yo les digo, por experiencia tiene que ser mensual. Sin embargo, por ley, por obligación, el SRI, la super de compañías, anual. ¿Sí? Listo, entonces, vamos a hacer ahora sí el ejercicio. Nos mantenemos en nuestro ejercicio que hemos venido haciendo. Asimismo, la tarea es hacer esto, ¿no? Básicamente ustedes llevan el de Lavamatic y la tarea, la idea es que ustedes hagan esto. Aquí está el formato de la empresa TEA, que hemos venido trabajando durante las 7, 8 clases. Y como verán, nosotros tenemos toda esta información. Listo. Hasta la clase anterior, nosotros teníamos esto, de la empresa TEA, ¿no? De lo que veníamos. Y miren el ciclo contable, ¿no? ¿Cómo se va cerrando? Estaban las operaciones, les hicimos un libro diario, luego las mayorizamos, hicimos el balance de comprobación, hicimos el balance general o el estado de situación financiera, y ahora vamos a hacer el estado de resultados para ver si mi empresa está en utilidad o pérdida. Este reporte que les enseño es un reporte súper básico, pero y súper interesante para toma de decisiones. Ya les voy a enseñar cómo yo he manejado reportería a nivel de bancos y en mi negocio, y cómo se ve en la superintendencia si ustedes quieren analizar cualquier empresa. Listo, entonces, primero van siempre los ingresos, luego van los gastos, y aquí va a haber esto de utilidad antes de impuestos, y aquí vienen estos dos rubros que les mencioné, el 15%
de la participación de empleados y el impuesto a la renta del 25%. Ya vamos a ver cómo se calcula. Y la utilidad, ya decir neta, ya después de impuestos, ya la que es como decir de los dueños. O sea, si ustedes son dueños de la empresa, esto, lo que queda aquí al final, esto es con lo que ustedes se quedan, con lo que está aquí. Porque esto todavía no es de ustedes. Listo, vamos a hacer el ejemplo. Entonces, primero los ingresos, en este caso, nuevamente recordemos este cuadrito de Zapata que les pasé o lo vimos en la primera o segunda semana. Aquí está, el plan de cuentas de Zapata, solo para recordar, recuerden que es una guía, no es una ley, o sea, no es obligatorio esta estructura. Recuerden que en los ingresos también se les conoce como rentas, ¿no? Pero estos son los ingresos. Las operativas que vienen del giro del negocio, y a veces hay ingresos extraordinarios que no tienen que ver con el giro del negocio. Normalmente, ¿cuáles son esos ingresos no operativos que se los llama? Por ejemplo, ustedes tienen exceso de dinero, exceso de liquidez en su negocio. Entonces, lo que suelen hacer para optimizar y no tener ese dinero ocioso, hacen inversiones a corto plazo. Entonces, invierten en los bancos la liquidez de la empresa a 1, 2, 3, 5%, lo que sea, y ese dinero, ese interés que ganan las empresas es un ingreso no operativo porque no es del giro del negocio. Tenía dinero extra, lo deposito, lo hago una inversión y me queda por ahí unos dólares para optimizar. Ese es no operativo. Otro, por ejemplo, cuando ustedes rematan algún computador, digamos que ya se amortizó y está a valor cero. Entonces, ustedes pueden generar a veces ingresos de ventas de activos del negocio. Entonces, también son ingresos no operativos. Entonces, por eso le llaman aquí operativos y a veces hay no operativos. Entonces, a veces hay aquí están ordinarios, no ordinarios, dependen del giro del negocio. Y gastos, sí, eso sí hay lo que quieran. Ustedes, como vieron, las empresas por lo general tienen un tipo de ingreso por sus servicios, o bueno, si fueran un Supermaxi tienen millones de negocios, de productos, pero al final los ingresos son del giro del negocio, de la venta de los productos. Pero normalmente las empresas de servicio tienen ingresos por servicios y para de contar, no tienen más. Pero todos estos gastos sí los van a tener, todos. Salarios, beneficios, viáticos, capacitación, capacitación al personal, uniformes, costos financieros, que es de los préstamos. Bueno, todos estos gastos se pueden presentar en un negocio. Y ya los vamos a ver como ejemplos más adelante. Pero recuerden este librito de Zapata. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Básicamente es pura teoría. Y ahora vamos a ver la práctica. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Listo. Entonces, vamos con los ingresos. Nuevamente, ¿cuál va a ser mi fuente? Va a ser la mayorización. ¿Sí? Mi fuente van a ser la mayorización. Aquí yo solo tenía una cuenta de ingresos, que me parece que, ¿por dónde está? Aquí está, ingresos por servicios. 6,141. Entonces me voy acá, selecciono la cuenta, balance de... le tomo del balance de comprobación, perdón, mil disculpas. Ingresos por servicios. ¿Sí? Entonces tengo la cuenta acá y el valor de ingresos por servicios. Ingresos por servicios. Listo. Si tuviera otros ingresos, lo pondría acá. Pero como no tengo, obviamente, solo como un ejemplo nomás, le pongo en cero. Y de aquí sí ya viene el total de ingresos, que sería la sumatoria de todos estos ingresos que he tenido de acá. Entonces, durante el mes de mayo, mi empresa, porque recuerden que hemos hecho un ejercicio teóricamente del 31 de mayo, mi empresa generó $6,141. ¿Listo? Ahora vamos a ver los gastos. ¿Qué gastos tenemos acá? Bueno, me he olvidado de poner en amarillo, pero es fácil identificable. Entonces tenemos banco es activo, activo, capital activo, aquí están los ingresos, el IVA venta, suministros, arriendos y mantenimiento de oficina. Estos tres son los gastos que generé durante el mes de mayo. ¿Sí? ¿No se me escapa ninguno? No, ninguno. Entonces lo hago acá. Gastos, me voy al balance de comprobación, suministros, que fue $300. ¿Listo? Arriendos, recuerden, IVA compras no es un gasto, el IVA compras es un activo. No se olviden de eso, por favor, incluso en el examen va a estar eso de ley.
Arriendo, el otro gasto, perdón, arriendo, que fue 145. ¿Listo? Y el mantenimiento de oficinas, que fue de 435. Tengo mis gastos. ¿Ya? Si tuviera más gastos, aquí iría, por ejemplo, gastos de personal. Pero no lo tengo, le dejo en cero. Y irían cualquiera de estos, ¿no? Ojo, miren, viáticos, uniformes, todos estos podrían estar acá como gastos. Pero en este ejemplo no los hemos hecho, o sea, simplemente no los han ejecutado. Entonces pueden ir, todos estos gastos irían acá. O sea, si es que yo hiciera algo mucho más grande, estaría hasta abajo toditos estos gastos. Entonces recuerden, siempre ingresos van a haber 2 o 3 líneas, pero en gastos pueden haber todos estos tipos de gastos. Y una vez que ya registro todos mis gastos acá, le mando una sumatoria y he sumado los gastos. Entonces, como verán, en la parte superior tengo mis ingresos, en la parte ya inferior mis gastos, y ahora sí viene la utilidad antes de impuestos, que es una fórmula simple, que ya la vimos la semana anterior, ingresos menos gastos, y pare de contar. Entonces, mi utilidad bruta es 5,261, similar a esta de acá. Como ustedes ven, cuadra con lo que vimos la semana anterior. ¿Sí? Y entonces por eso es lo que cuadraba al centavo. ¿Listo? Por favor, ¿hasta ahí alguna pregunta, señores, señoritas? ¿Me he explicado bien esta parte? Profe, tiene que siempre cuadrar eso, ¿verdad? A ver, ¿quién hizo la pregunta? Perdón, no le vi. Yo ¿Me repite la pregunta? No le escuché. Sí, eso tiene que cuadrar. Sí, La sí, sí, misma sí. utilidad. Así es, exacto. Ya. Esto tenía que habernos cuadrado. Ajá. Recuerden que en la clase anterior lo que hicimos fue algo así muy simple. Utilidad, aquí pusimos los ingresos, aquí pusimos los gastos y aquí sacamos la utilidad. Súper simple. Lo hicimos rápido para que nos cuadre acá. Pero ahora sí ya está aquí, ya hecho bien, o sea, ya como se debe hacer. Tomo todos los ingresos, todos los gastos y obviamente ustedes vieron que me cuadró aquí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? Creo que hizo una pregunta. Sí, Inge, solo la última parte, ¿cómo le hizo la utilidad antes de impuestos? ¿Le restó Ya, los claro. ingresos menos gastos? Así es, sí, correcto, Andrés. Es básicamente lo que hice, la fórmula es los ingresos, lo voy a poner en naranja para que podamos notarlos mejor, menos el total de gastos. Y ahí tengo ingresos, 6,141 menos los gastos, me da la utilidad antes de impuestos. ¿Listo? Bien, Inge, gracias. Ya, de nada. ¿Alguien más una pregunta? ¿Alguna pregunta? Inge, disculpe, los ingresos los tomamos de... No le vi bien. Del balance de comprobación. Aquí está, ingresos por servicios. Y que eso venía de la mayorización. ¿Sí ven cómo es el proceso? Libro diario, mayorización, balance de comprobación y PIG. ¿Sí? Entonces, del balance de comprobación vienen los ingresos. Gracias. Ya. ¿Listo? ¿Listo? Vamos ahí. Bueno, ahora viene una parte un poquito media. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? ¿No? Listo. Aquí viene una parte media tricky, ¿sí? Y por favor, préstenme mucha atención. Y si no queda claro, me preguntan, pero esto tiene que quedar muy claro, ¿sí? Aquí viene esta famosa, el 15% de la utilidad a los empleados, que creo todos ustedes deben saber la existencia de este beneficio que tenemos los trabajadores, y el impuesto a la renta. ¿Cómo se calculan, por favor? Mucha atención con esto. La participación de empleados es el 15% de la utilidad antes de impuestos. La participación de empleados es el 15% de la utilidad antes de impuestos, o también se le conoce como utilidad bruta. Cualquiera de los dos términos es lo mismo. Utilidad antes de impuestos o utilidad bruta da igual. Entonces, ¿cómo le calculo? Multiplico la utilidad, que es los 5,261, por
el 15% que es por ley. Esa es una ley. No es que puedo tomar el 11, el 5, el 7, lo que sea. Eso es ley. El 15% de la utilidad bruta le pertenece a los trabajadores. Entonces tengo 789,27. Entonces, ese es el primer cálculo. ¿Alguna pregunta sobre este cálculo? Después, obviamente, viene la repartición, que es en base al tiempo que ustedes trabajan en la empresa y también se da para las cargas, etcétera. Ya es un cálculo más de talento humano. No nos vamos a meter esto, pero a grosso modo les puedo decir que ese 15% se reparte entre todos los trabajadores y ex trabajadores que realizaron actividades en esa empresa durante el 2020, supongamos, porque estamos en 2021. Entonces, el 10%, o sea, las 2/3 partes de ese monto es para el trabajador. Y la otra parte se divide entre las cargas familiares de los trabajadores. Por eso a veces los solteros no reciben ese adicional, solo reciben lo que trabajaron. Y bueno, un poco como historia, en Petroecuador, no sé si alguien trabajó en alguna petrolera en los años en donde ganaban utilidades de $200,000, $300,000 por trabajador. Esas eran las épocas de bonanza para las petroleras hasta que vino el régimen de Rafael Correa y les quitó todo ese beneficio. Es una historia un poco larga. Lo que yo les quiero contar es de que por empleado, por trabajar un año, a veces recibían $100,000, $200,000, $300,000 de utilidad por empleado. Y a veces por carga recibían $100,000 por hijo. Y obviamente el esposo o la esposa, esposo o esposa, son también cargas familiares. O sea, por ejemplo, si yo trabajo en una empresa y hay una utilidad, mi esposa es una carga familiar con mis hijos. Y si mi esposa trabaja en una empresa, yo soy una carga familiar con los hijos. Entonces, por hijo, por carga familiar, recibían hasta $100,000 de utilidad. Entonces, pero les hablo de eso hace unos 15 años más o menos, que era la utilidad. Ahora, las empresas que más reparten utilidad de los últimos años, las telefónicas, los bancos, uno que otro banco por ahí, pero más las telefónicas, la verdad. Las petroleras ya no tanto. Entonces, eso nada más un poco como de historia para que sepan ustedes de dónde viene esto. Y claro, y siempre esto de las utilidades se reparte en el mes de abril. ¿Sí? Listo. ¿Dudas, preguntas sobre esta famosa participación de empleados? Utilidad de los trabajadores, ¿no? Listo. Ahora, viene el 25% del impuesto a la renta. Eso es un tema obligatorio para todos los negocios, también no es opcional. El Estado se lleva el 25% de la utilidad. Por eso a veces uno, claro, ya cuando es dueño del negocio, dice, tengo un socio que se va a llevar el 25% sin hacer absolutamente nada. Y ese socio es el Estado. A la final, 25% se lleva el Estado. Nos guste o no nos guste, eso es la ley. Entonces, ¿cómo se calcula ese 25%? Y por favor, préstenme mucha atención. De la utilidad antes de impuestos, le resto el 15% de los empleados. De la utilidad antes de impuestos le voy a restar el 15% de los empleados. Entonces, de la utilidad antes de impuestos, le resto lo que es de los empleados. ¿Listo? Y sobre este monto, le calculo el 25%. Por 25%. Listo. Y esto es lo que se lleva el Estado, el 25% a la renta. Repito nuevamente. Primero lo que hago es, de la utilidad antes de impuesto, le resto la participación de empleados. Porque claro, al final es un gasto, o sea, yo como ustedes como dueños de negocios o yo como un dueño de negocio, esos 789 ya es un gasto de los empleados, es un beneficio, es algo que ya es un derecho adquirido de los empleados. Entonces, primero le resto eso, listo, y ahí ya tengo, se podría decir, la utilidad después de participación de empleados. Se podría llamarle así, utilidad después de participación de trabajadores. Listo. Y sobre este valor le calculo el 25%. Por el 25%.
Y ahí está la utilidad del impuesto a la renta. Que eso obviamente normalmente en abril o mayo de cada año se le debe pagar al fisco, al SRI por medio de transferencia o lo que sea. ¿Listo? Obviamente cuando la empresa tiene pérdida, no se le paga nada, porque supongamos que aquí tuve ya más gastos que ingresos, puede haber pérdida, entonces yo no necesito por qué estarle. Primero, no se le paga ninguna participación a los trabajadores porque la empresa está en pérdida. Y el Estado también no recibe nada porque la empresa está en pérdida. Entonces, sería ilógico pagarle algo al Estado si mi empresa está mal. Entonces, esto es la utilidad, la participación de empleados y el impuesto a la renta. ¿Me he explicado hasta ahí, por favor, señores y señoritas? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre este cálculo? ¿Listo? Ya. Una vez que yo calculé esta participación de los empleados y el impuesto a la renta, ahí viene recién la utilidad real del negocio, la utilidad como para el empresario, para el dueño de la empresa. Entonces, lo que resto es la utilidad bruta menos lo que les debo pagar a mis trabajadores, menos lo que le debo pagar al fisco. Entonces, mi utilidad real, o sea, mi utilidad como dueño del negocio, es de $3,354. Repito nuevamente, una vez que calculo el 15% de la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta que ojo, son deudas que la empresa tiene con el trabajador porque yo le debo pagar y es una deuda con el Estado que le debo pagar en abril. Los dos debo pagar en abril. Entonces se transforman en deudas, en obligaciones. Entonces, lo que hago es, a la utilidad antes de impuestos, le resto el 15% y le resto el 25% y me da la utilidad neta. O sea, ya es como que ya el dinero que le queda realmente al dueño del negocio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Seguros? Esto está en el examen, verán. Chévere. Ahora, todavía no termina la parte media tricky. Inge, una pregunta. Tal vez Claro, hay dime, algún Fernando. otro impuesto, aparte de los 15% del que se le paga a los empleados, del impuesto a la renta. No, ¿Algún otro valor? no, aquí ya a esta altura ya no. Lo que hay son otros impuestos, te podría decir que hay el impuesto al consumo de productos, el famoso ICE, y otro impuesto que es fuerte también es el tema del ISD, que es el impuesto a la salida de divisas, que es un 5% que nos cobran cada vez que pagamos al exterior. Pero ya a esta altura ya no habría otro impuesto como para que me rebaje la utilidad. Ya dije, muchas gracias. Ya, de nada, Fernando. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Ahora, si bien es cierto, recuerden que esta es la utilidad después de impuestos a la utilidad neta. Esta es la que debe ir aquí en el patrimonio, ¿ya? Recordemos que estos son deudas. Estas dos son deudas que tengo con el Estado. Y esta es la utilidad, como decir, real que tengo. Entonces, este valor ya no aplica. Le voy a borrar. Ya no aplica porque ahora ya tengo mi verdadera utilidad, que era ya no solo ingresos y gastos, sino quitando el 15% de los trabajadores y el impuesto a la renta del 25%. Entonces, aquí en la utilidad o pérdida va a los 3,354. Y me ha descuadrado. Y ahí viene la pregunta. ¿Qué me falta para yo poder cuadrar? Aquí el estado de situación financiera. ¿Por qué me descuadro? ¿Qué es lo que falta ahí incluir para que vuelva a cuadrar? Yo lo dije hace un momento. ¿Qué eran estas de acá? Las deudas. Exacto. Si son deudas, ¿dónde van? Pasivo. Correcto. Así es. Por eso les decía, esta parte es media tricky. Repito nuevamente. Nosotros teníamos aquí cuadrado, bien bonito el balance, pero aquí ya nos apareció estas dos cosas que obviamente se calculan al final. Después de generar ingresos y gastos, tengo esto de acá. Entonces, ya la utilidad neta, ahora sí ya la conozco, es 3,354. Me ha descuadrado por 1,907.
Entonces, como dijeron, lo que dijeron sus compañeros es correcto, esto es una deuda. Si es una deuda, es un pasivo, porque son obligaciones que tiene la empresa con sus trabajadores y con el fisco. Entonces, si es que es una deuda, va en el pasivo, la participación de trabajadores y va el impuesto a la renta como pasivo. Y pasivo corriente porque debo pagar ya, enseguida. O sea, apenas tenga plata en abril, ya debo pagar. Entonces le pongo acá, la participación es 789 y el impuesto a la renta 1181. Y vuelve a cuadrar el estado de situación financiera. ¿Listo? Esto era una parte, es un poco tricky, si tiene su... Pero es medio hasta mecánico. Solo ustedes tienen que recordar, tengo la utilidad, le quito el 15% a los trabajadores, que es un beneficio de los trabajadores de las empresas, y de ahí saco el 25% del impuesto a la renta, pero quitándole ya el 15% de los trabajadores, que eso ya es una obligación con los trabajadores y con el fisco. Esta nueva utilidad, y de ahí ya tengo mi utilidad neta, que es la utilidad antes dispuestos, menos los dos impuestos, y bueno, el impuesto a la renta y la participación de empleados, me da la utilidad real, la utilidad neta. Esta es la que se podría decir que el accionista, el dueño del negocio, puede hacer lo que quiera, puede gastarse esa plata, pedirla, reinvertirla, lo que los dueños deseen. Pero esto debo ya contabilizar en el estado de situación financiera. Esto son obligaciones, son deudas que yo voy a tener con mis trabajadores y con el fisco. Entonces, si es deuda, es un pasivo. Le he puesto en un pasivo y la utilidad o pérdida es la utilidad o pérdida neta, después de impuestos. Y con eso me vuelve a cuadrar todo. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Igual tendríamos que hacerlo paso a paso y lo último que nos enseñó igual, borrar y volver a poner para que cuadre. Así es. En el examen, si hacen paso a paso, les va a cuadrar. Sí, no habrá ningún problema. Okay. ¿Listo? Noto caras, rostros de preocupación. No, mentira. Tranquilos, señores. Esto, igual, bueno, me adelanto un poco. El martes, como tenemos con ustedes la tutoría virtual, voy a hacer un ejercicio igual completo, como lo hicimos para el primer parcial. No es obligatorio, es opcional, pero igual se van a ver las cosas que vamos a tomar en el examen. Entonces ahí volveré a repetir cómo se hace todo el proceso y solventaré cualquier duda el día martes. Me adelanté un poquito, eso se los iba a decir. Es a las Entonces, 7, ¿verdad, Inge? ¿perdón? A las 7, ¿es verdad? No, de 6 a 7. Ah, ya, perdón, gracias. Ajá, listo. El examen igual es así, todo un ejercicio largo. Sí, como 50 asientos. No, mentira. Pues ya pasa el tiempo. No, está no justo. Verá que solo es una hora nada más. Apoyen. Está fácil, creo que son 7 asientos o 6 asientos, 6 o 7 asientos, sí. No es muy difícil. Ya el martes ahí hacemos. Entonces, pero tranquilos, chicos. Ya el martes nos desestresamos del examen. Listo, entonces. Bueno, hasta aquí es prácticamente la asignatura. Yo lo que quiero enseñarles ya son temas un poco más prácticos, cómo se ve en realidad ya esta información. Entonces, yo primero quiero compartirles, ya les compartí el de la banca, también vamos a ver el de la, vamos viendo paso a paso, rapidito vamos viendo el de la banca, cómo la banca tiene los estados de situación financiera para que ustedes puedan analizar, o sea, más como para que vean que hay distintos formatos y que estos reportes tienen que adaptarse a la realidad de cada negocio. Entonces, a ver, vamos con, yo lo había descargado, el archivo no está aquí. Bueno, descarguémonos nuevamente. Y es bueno que ustedes sepan. Se van a la Superintendencia de Bancos, ¿sí? Y ahí tienen, esta información es pública. Ustedes pueden revisar un banco cuando ustedes gusten. Aquí tienen el sistemas de información. Tenemos los estadísticas y estudios. Aquí está el sector financiero público y privado.
y aquí está los boletines, la información financiera. Entonces aquí tenemos los boletines financieros mensuales, que esto lo publican mes a mes. La banca tiene una regulación especial, por eso es lo que ustedes pueden ver mes a mes, cómo es lo de la banca. Entonces, pero de ahí obligatoriamente para el resto de empresas es un año, pero la banca sí es súper bien controlada, entonces tenemos todo esto mes a mes. De aquí le vemos en abril y vamos a tener la información. Un poco, bueno, ¿por qué yo sé este tema? No está de más comentarles. Es porque yo trabajé en la banca 15 años de mi vida y de hecho sigo trabajando para un banco. Es un sector que a mí me gusta, o sea, realmente a mí me gusta la banca y he trabajado muchos años y por eso me gusta siempre enseñar. Déjenme, se descargó el reporte, debe estar al final. Y es más que todo para que ustedes vean los formatos. Eso es lo que yo deseo que ustedes vean. A ver. Y de ahí les voy a enseñar dos más. Están todas sus tareas calificadas. Por eso ven todos los archivos ahí. Aquí está, aquí, justo ya. Vamos ahí. Ya, y estos son los reportes que ustedes deben pedir. Por ejemplo, esta es la información de la banca. Aquí hay un reporte más consolidado. Y como vimos la semana anterior, aquí están, por ejemplo, los activos, que es los fondos disponibles, las inversiones. La banca tiene, todos estos bancos tenemos aquí en la actualidad, entre bancos pequeños, medianos. Y vamos a lo que ustedes posiblemente quieran ver. Esto ya vimos en la clase anterior con ustedes, el pasivo, que son las deudas. Para la banca, los depósitos que nosotros tenemos en nuestro, o sea, por ejemplo, ustedes deben tener cuentas de ahorro en los bancos. Para la banca eso es una deuda porque no es plata de la banca, es plata de los ahorristas, o sea, de nosotros, de ustedes. Por eso está dentro del pasivo lo que son obligaciones con el público. Y luego tenemos lo que es el patrimonio. Miren, esto ya son estados financieros súper complejos que ya están, que los maneja la banca. Y el estado de pérdidas y ganancias, aquí lo tenemos. Por ejemplo, miren, aquí está el total de ingresos, lo que les decía. ¿Sí? El total de ingresos que tiene, que básicamente son de los intereses. La banca tiene dos tipos de ingresos fuertes. Cuando nos dan un préstamo, a nosotros nos cobran un interés. Ese es el ingreso más fuerte que tiene la banca. Y otros ingresos que tiene la banca son, por ejemplo, del cajero automático los 25 centavos que nos cobran. O cuando ustedes piden un cheque de gerencia, cobra $3. Entonces, esos son ingresos por servicios. Esos son como para decir los ingresos más fuertes que tiene. De ahí los gastos más fuertes que tiene la banca son los intereses que nos pagan a nosotros por las inversiones. Y ven, los ingresos son los ingresos de los préstamos y los gastos son primero los intereses de las cuentas de ahorros que nos pagan. Sé que a veces son centavos, es poco, pero es un gasto. De ahí viene el tema más importante, que es los gastos de operación. Aquí ya tienen, por ejemplo, gastos de personal, honorarios, impuestos, depreciaciones, amortizaciones, y al final viene la utilidad o pérdida. Son súper complejos, miren, tienen temas de provisiones, pérdidas financieras, son estados financieros bastante complejos, pero a la final, si ustedes quieren ver cómo va la banca, por ejemplo, esta es la utilidad del Banco de Guayaquil al presente, 19 millones de utilidad, y aquí está, miren, la participación de empleados, lo que les decía. Participación de empleados y el impuesto a la renta. Eso no se salva nadie. Entonces, en general, la banca está bien, o sea, la banca está estable, pese a que ha sido, desde el año pasado fue súper complejo. Hay dos bancos que tienen pérdida, que es el Banco Capital y el Banco Finca, y el resto está con utilidad. Entonces, esto es como para un ejemplo que ustedes vean cómo se visualiza el estado financiero en la banca. Ahora, otro ejemplo que les quiero dar es un formato ya, por ejemplo, interno, que yo lo manejaba un poco a nivel ya de mi negocio. Y esto ya es muy como personalizado a cada giro del negocio. O sea, es mucho lo del tema de Zapata, y este posiblemente se les haga mucho más familiar. Vamos viendo. Entonces, por ejemplo, este sí ya es un estado financiero mucho más casero, ya hecho a la medida del negocio.
en donde principalmente, miren, está el tema de los ingresos. Miren, el negocio apenas tenía, bueno, al final solo eran 2 ingresos fuertes. La comisión por el servicio de limpieza y los reembolsos de gastos. Por el resto no teníamos muchos ingresos representativos. Entonces, esto es como para decir los 2 ingresos. Y de aquí sí ya venían los gastos, lo que les mencionaba. Si bien es cierto aquí en nuestro ejemplo, solo teníamos 3 rubros de gastos, ya un poco yendo a la realidad. Miren, tenemos los sueldos y salarios, el aporte patronal. Recuerden que las empresas, aparte de pagar el sueldo a los trabajadores, hay un aporte patronal que hacen al IES, que si no me equivoco era el 11%, y eso a la final es un gasto. Y aparte también hay el 1% de aporte para la CETEC y el IES. Ahora le llaman CCC, es un impuesto ahí. Hay un seguro de tiempo parcial que también cobra el IES cuando, no sé si alguno de ustedes trabaja medio tiempo en una empresa, hay un seguro que el IES nos cobra a las empresas como seguro de tiempo parcial. Aquí está el 13º, el 14º, las vacaciones que, ¿por qué se pagan las vacaciones? Cuando alguien renuncia y no salió y no gozó de sus vacaciones, la empresa debe pagarle esos días. Ojo, está prohibido la compra de vacaciones. Eso es muy importante que ustedes sepan. Eso ya se prohibió hace algún tiempo. Era una práctica muy común, pero eso ya es prohibido. Pero como digo, si ustedes, digamos, renuncian a mitad de año y no tomaron sus vacaciones, la empresa en las liquidaciones deben pagar les deben pagar esos días de vacaciones. Todo el tema de los fondos de reserva, desahucios e indemnizaciones, que eso es cuando igual, ustedes saben que cuando alguien renuncia tiene un derecho del 25% del último sueldo por cada año trabajado. Ese es el desahucio. Y la indemnización es cuando ustedes son despedidos. Ustedes saben que deben recibir un salario por cada año trabajado cuando son despedidos. Entonces, por eso el desahucio es por ley y la indemnización es cuando son despedidos. Obligadamente eso hay que pagar. Y de aquí vienen, por ejemplo, gastos de transporte, gastos de representación y agasajos, normalmente es la comida. Aquí veo una pregunta. No tengo mucha señal, disculpe. No te preocupes, Andrés. Los uniformes, agasajos y eventos empleados, los cumpleaños, los pastelitos, eso. Capacitación, normalmente suele ser un rubro interesante. Y miren, todo esto les tenía agrupados en gastos de nómina. O sea, era un gasto, son los gastos que están ligados directamente al trabajador. Capacitación, sueldos, salarios, 13º. Luego venía todo el tema de publicidad y propaganda, era un rubro fuerte en mi negocio. Invertíamos una cantidad representativa. Luego viene telefonía, miren, los planes telefónicos, Claro, CNT, Movistar. Luego vienen los honorarios profesionales. Ojo, esto es un reporte que lo hice como que yo analizando con la gerente, que era mi esposa, y dijimos, esto necesitamos ver mes a mes. Entonces, yo lo hice a mi medida, pero la base fue ingresos y gastos. Y así yo iba viendo cómo iba evolucionando el negocio. Entonces tenía los horarios de los contadores, honorarios varios y honorarios de las profesionales, que eso era ya un tema del negocio. Pero aquí eran honorarios profesionales para terceros. Y luego venían, por ejemplo, gastos varios, las depreciaciones, el arriendo, suministros de oficina y de limpieza, gastos financieros, lo que nos cobraba el banco, adecuaciones y remodelaciones, que es cuando nos cambiamos de oficina o cuando se dañaba algo en la oficina, contratábamos al plomero, al fontanero para que nos arregle, eso era adecuaciones. Impuestos, gastos no deducibles. ¿Han escuchado ese término de gastos no deducibles? Eso es un concepto bastante extraño. Es como, por ejemplo, yo compro algo y no me dieron factura. ¿Ya? Entonces le mando al gasto de la empresa, pero es no deducible porque no hay una factura. Y eso tiene unas implicaciones al momento de pagar impuestos. Combustibles, taxis y agasajos, que eso después le pasé a movilización. El famoso varios, que a veces ese varios es un dolor de cabeza porque hay el varios de varios, o el otros de otros. El servicios básicos, luz, agua, teléfono, internet, y gastos de constitución, que eso fue al inicio de la empresa.
Y esto obviamente me daba una utilidad antes de impuestos, como lo vimos hace unos minutos, y de ahí calculaba la participación de los empleados, el 15%, y el impuesto a la renta, bueno, aquí antes era el 22, ahora ya es el 25. ¿Sí? Había una normativa que nos permitía pagar el 22, pero después fue el 25. Y ya con eso tenía la utilidad del ejercicio. Entonces, como verán, es un reporte mucho más digerible, muy basado con Zapata, miren. Muy basado al estilo Zapata, muy básico. Y como digo, si ustedes tienen un negocio, necesitan un reporte así, que les diga los principales rubros. Y como les decía, yo lo hacía de manera mensual, porque a mí me gustaba ir viendo mes a mes cómo iba mi empresa. Y en base a eso yo ya sabía si iba a cerrar con utilidad o pérdida del año. Entonces ahí con mi esposa íbamos debatiendo, discutiendo, a ver. Y claro, con la utilidad me permitía ver si podía gastar en algo o invertir en capacitación. Por ejemplo, a veces éramos, a ver, quiero invertir $2,000 en capacitación. A ver, déjame ver cómo está el estado financiero, déjame ver cómo está la liquidez y de ahí yo te digo si hay cómo o no. Pero eso, ¿cómo lo sé? Solo con esto. Claro, si yo no sé cómo está mi empresa, ¿cómo puedo tomar una decisión de inversión, de invertir 10,000, 20,000, 50,000 dólares? ¿Cómo lo hago si no tengo esta información? Entonces, por eso, como les decía, yo espero que todos ustedes tengan ese sueño de tener su propio negocio. Siempre esto ustedes tienen que estar de la mano. O si van a gerenciar alguna empresa de terceros, ustedes tienen que estar clavados en estos estados financieros. Yo estoy seguro que todos ustedes tienen la ambición o bien crecer dentro de la empresa o ambición en buen término, ¿no? Acá, lastimosamente, a veces cuando le dicen uno eres ambicioso es negativo, pero realmente ser ambicioso es bueno porque quiere decir que quiero algo más en mi vida. Otra cosa es la avaricia, eso sí es otro tema. Entonces, cuando uno tiene, uno tiene la ambición de crecer, tarde o temprano, dentro de una empresa o tener su propio negocio, tarde o temprano a ustedes les va a tocar tomar decisiones financieras. Y si ustedes no tienen este tipo de información, que miren, vino de la contabilidad y se pasaron a los estados de resultados o a los reportes. Si no tienen ustedes esta información de la mano, ¿cómo pueden tomar decisiones? Y ahí es cuando les mencionaba que ese es como decir, el aporte principal que tiene la contabilidad, que a los administradores nos permite tomar decisiones rápidas, ágiles. Imagínense, y ahora, ¿y cómo invierto si no sé? Entonces, ese es mi mensaje. Este es un pequeño reporte. Yo les enseño con mucha confianza, más que todo para que vean que esto sí funciona. A mí me funcionó mucho. Y para finalizar, algo que les quería compartir y se les había mencionado, si ustedes quieren analizar una empresa, cualquiera que ésta sea, en la Superintendencia de Compañías, la información es disponible para el público. ¿Sí? Esto es de acceso público. ¿Cómo lo hago? Me voy a la Super de Compañías y aquí hay una información, aquí dice portal de información. Portal de información. Y de ahí nos vamos a sector societario, de sociedades. Y miren, y aquí ya me dice algunos datos de la información. Y aquí está búsqueda de compañías. Ojo, como tienen la clase grabada, ustedes pueden después de paso a paso. Hay un dicho que también es muy, a veces, en la curiosidad está la sabiduría. Por eso los niños son bien curiosos porque quieren aprender todo el tiempo. Ojalá ustedes sean curiosos y por curiosidad métanse y bájense el balance de su negocio, o sea, del negocio para el que trabajan. Entonces ponen búsqueda de compañía. Lo más fácil es por el RUC. Entonces, es facilito. Por ejemplo, RUC Supermaxi. ¿Ya? Veamos cómo les va a los señores de Corporación La Favorita Supermaxi. Entonces, aquí está el RUC. Y esto no es, ustedes van y compran algo en el Supermaxi y piden una factura y ahí está el RUC. Así que no hay mucha ciencia en dónde conseguirse estos RUCs. Entonces, cogen el RUC, se van a identificación y le ponen ahí. Y miren, y ya me sale Corporación La Favorita. Y le dan un clic y le ponen buscar. Entonces ahí les va a salir, primero decir que no soy un robot. ¿Listo? Y ahí me dice, miren, información general, administradores, actos jurídicos, socios y todo. Pero lo que nos interesa, ya después si ustedes de curiosos quieren, ojo, curiosos, eso digo, en la curiosidad está la sabiduría.
Si quieren ir a curiosear, pueden ver quiénes son los dueños, ahí están todos los rights, y etcétera, etcétera. Pero aquí esto es lo que nos interesa en la asignatura, los estados financieros. Y le dan un clic. Y ahí se está procesando. Hay que tener un poquito de paciencia, si se sabe demorar esta página. Y veamos qué nos saca. ¡Listo! Ahora, como ustedes ya saben qué es un activo, un pasivo, un patrimonio, un ingreso, un gasto, ya tienen criterio para poder analizar. Entonces, veamos cómo están. Activos, 2.051 millones. Eso es una empresa muy, muy grande. Ojo, este es del 2019. Perdón. Todavía no ponen los del 2020. Listo. Y miren, ya ahí sí ya tienen el activo corriente, activos financieros, los otros. Si se van más abajito, miren el activo el 1. Siguen con el 1 el activo. Más abajo, veamos qué nos... Aquí está ya el pasivo, por ejemplo. Las deudas que tienen. 662 millones en deudas, pasivo corriente. Claro, no hay un detalle, pero ya por lo menos nos da una noción de qué se trata. Entonces, aquí tienen, miren, el estado de situación acá arriba y vamos a ver el pérdidas y ganancias. Entonces, miren, de ingresos en el 2019 ha generado 2.103 millones. Ojo, no son 2 millones, son 2.103 millones. Estamos hablando de una de las empresas más grandes del país. Y de gastos, vamos a ver los gastos. A ver, ingresos 4, gastos 5. Aquí ya están los costos de producción, miren. 1.531 millones, etcétera, etcétera. Eso ustedes, como digo, con tranquilidad y con una tacita de café, pueden sentarse a ver de uno en uno a ver en qué gastan los señores. Pero vamos al final y aquí ya debe haber la utilidad o pérdida. Vamos, aquí está, miren. No, más abajo, ganancia o pérdida del ejercicio, ya neta, o sea, después de trabajadores, etcétera, etcétera, es de 155 millones. Entonces, el 2019, la empresa tuvo una utilidad neta después de impuestos de 155.764.000 dólares. Entonces, así ustedes pueden conseguir la información de la empresa que ustedes gusten. Como dije, curioseen, jueguen con la información, chequenla, a ver qué se encuentran por ahí y para que ustedes chequen. Entonces, es información pública, no hay ningún secreto, está disponible para todo público. Listo, señores, señoritas, ¿preguntas, dudas? ¿No? ¿Listo? Bueno, voy a correr la lista. Este momento, por favor, denme un segundito. Y voy a hablar de algunas indicaciones generales, aunque ya me adelanté una. A ver. Y también quería pedirles un favor, pero más adelantito, al final. Seguimiento. Y grado. Estamos con telecomunicaciones, asistencia. Perfecto. Entonces ya estamos en la semana 7. Hoy es 5 de junio. Y atienden a la lista, por favor, señores, señoritas. Dejen que se me cargue. Ya. Atienden a la lista, por favor. Santiago Andrango. Presente. ¿Listo? Danilo Arandi. Presente. Henry Cedeño. Presente. Daniel Chiluisa. Daniel. ¿No está? Ok. No. Álvaro Chinchín. Presente. Diego Chitupanta. Presente. Jefferson Guambuguete. Presente. Lenin Guerrero. Presente. Hugo Herrera. No, ya le pregunté. Por favor, ahí hay un... Voy a silenciarles para después... Presente. Ya, listo. A ver, ¿dónde me quedé? A ver, ya en... Bueno, Hugo Herrera. Presente, Inge. Listo. Raúl Magi. Presente, Inge. Nipson Maldonado. Presente. Gracias. Roberto Males. Presente. Juan Narváez. Presente.
Inge. Johnny Nipas. Presente, Inge. Listo. Juan Bautista Núñez. Presente. Franklin Payasco. Presente. Clever Payo. Clever. Listo. Jaime Panchi. Presente. Cristian Quinde. Cristian. Presente, ¿No? Inge. Listo. Andrés Rojas. Presente. Listo. Gustavo Zarango. Presente. Alexis Tapia. Presente. Janet Terán. Presente. Darwin Tipán. Darwin. Listo. Cristian Topanta. Presente, Inge. Ya. Kevin Torres. Presente. Liz Traves. Presente. Y Luis Ulloa. Presente, Inge. Listo. Solo me faltó una persona. Es Daniel Gustavo Chiluis. ¿Aló? ¿No está? Listo. Alúcate. Listo. Listo, señores. A ver, indicaciones generales, ya les mencioné. El día martes a las 6 de la tarde vamos a tener nuestro tutorial para ver un ejercicio completo. 1800. Un ejercicio completo de cómo va a ser el examen, similar a lo que se va a tomar. Y con eso sería todo. Esta es, como les decía, nuestra última clase. Yo quería abusar un poco y aprovechar, pedirles un favor adicional. Bueno, sé que ustedes deben estar cansados de la heteroevaluación todas las semanas, pero yo quería pedirles que me ayuden con una evaluación que es muy personal para mí. Yo les voy a pasar un link. Es una evaluación en donde, bueno, quiero que me pongan cualquier comentario sobre qué les ha parecido todo el curso. No es obligatoria, ojo, no es obligatoria para nada, solo que a mí me ayudarían como marca personal, como persona. Es una encuesta en el business, en el internet, que claro va a ser público. Entonces, es opcional, pero si me quieren dar una mano, se los agradeceré. Les voy a pasar el link por interno, o sea, les voy a mandar les voy a pasar este momento al chat, ¿sí? Si lo pueden copiar y si me pueden ayudar, eso con tranquilidad más tarde o ahora, se los agradecería. Es como dije, no es obligatorio, pero a mí me ayudarían un poco para seguir trabajando en mi marca personal. Y eso sería todo, señores, señoritas. Ahí les envío el link. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente fin de semana. No se olviden de la heteroevaluación, eso sí ya es obligatorio por la U. Por el link que les envié no es obligatorio, necesitan tener una cuenta de Gmail y con eso pueden llenar una encuesta. Y eso es, les espero el martes, por favor, asistan. Ustedes se han portado muy, muy responsables. Ya es el último esfuercito para acabar la asignatura con broche de oro. Y el sábado, entonces, el martes nos vemos y de ahí el sábado en el examen final. Bueno, una excelente tarde. ¿Sí? Inge, disculpe, esa encuesta que nos acaba de mandar, solo hay que calificarle como estrella. Sí, si quieren dejar un comentario, lo pueden dejar también. Ah, ya. Listo. Sí, ya le dejé ya. Gracias. Muchas gracias, señores, señoritas. Es opcional, ahí me ayudan con eso. Cuídense mucho, feliz fin de semana y nos vemos el martes o el sábado. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Pase bien. Buenas tardes. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego.